Esta es una producción de Grupo Fórmula. Pamela San Martín, especialista en partidos políticos y procesos electorales y quien hasta hace no mucho era consejera del Instituto Nacional Electoral. Muy buenos días, Pamela, te aprecio mucho que puedas estar con nosotros. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Saludos a tu auditorio. Como bien sabemos, el Tribunal Electoral invalidó este lunes un acuerdo del Instituto Nacional Electoral para usar exclusivamente una app en las votaciones para la consulta de revocación de mandato que incluía zonas marginadas del país. Pero en paralelo tenemos entendido que el lunes, 1 de noviembre, inició ya el periodo de recolección de firmas. La pregunta para ti es si nos puedes explicar para qué sirve esta parte del proceso de la consulta para la revocación de mandato. ¿Cómo está la ruta crítica para la propia revocación? Pues mira, Ricardo, creo que tenemos que empezar por un punto. A partir de la reforma constitucional que se hizo recientemente, se puede iniciar lo que se llama el proceso de revocatoria de mandato. Es decir, que es un instrumento de participación que es solicitado por la ciudadanía. Ojo, no es algo que ocurre automáticamente, sino que tiene que ser solicitado por la ciudadanía. Y esto sirve para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de confianza. Esto es lo que dice expresamente la Constitución. Ahora, precisamente porque es un procedimiento que se inicia a solicitud de la ciudadanía, el primer paso para que tengamos una revocatoria de mandato es que el 3% de la lista nominal de los electores en México, que tienen que estar distribuidos en 17 entidades federativas, el 3% por cada una de las entidades, es decir, una dispersión territorial en la solicitud que se formule al Instituto Nacional Electoral, tienen las ciudadanas y los ciudadanos que suscribir una intención de solicitar la revocatoria de mandato. Si estas firmas se juntan, entonces se inicia el procedimiento para que el 7 de marzo próximo podamos acudir a votar en torno a este procedimiento de revocación. Pero ahorita estamos en el primer momento, que es aquel en el que las ciudadanas y los ciudadanos pueden solicitar esta revocatoria. Precisamente porque se requiere la solicitud, pues lo que se estableció en el INE fue el mecanismo para que se pudiera recabar esta solicitud, es decir, por la que las ciudadanas y los ciudadanos podríamos participar para decir yo quiero que se inicie el procedimiento de revocatoria de mandato. ¿Qué es lo que dice la ley de revocatoria de mandato? Dice que esa solicitud se podrá realizar en formato físico, o sea, en papel, o a través de medios electrónicos, es decir, a través de una aplicación electrónica o algún medio electrónico que establezca el INE. ¿Qué es lo que estableció el INE? Que, el mecanismo privilegiado para que se pudiera recabar estas solicitudes tenía que ser la aplicación. Y solo excepcionalmente, en aquellos municipios de más alta marginación, estas solicitudes se podrían recabar en papel. ¿Por qué se toma esta decisión desde el INE? Y aquí voy un poco atrás en el tiempo. Y me voy a otros mecanismos de participación con los que contamos en la propia Constitución. Si tú recuerdas, a partir del 2014 tenemos candidaturas independientes y además tenemos la figura de la consulta popular que fallidamente se pretendió iniciar en el 2015 por primera ocasión. En ambos casos se requiere también recolectar firmas de las ciudadanas y de los ciudadanos. ¿Cuál fue la experiencia que se tuvo en esos ejercicios en el 2014 y en el 2015? Estamos ante un proceso muy dispendioso en el que se utilizaba una cantidad impresionante de papel para poder presentárselo a la autoridad, en el que no se puede tener certeza cómo es que se recabó el documento de identidad, es decir, el INE, de la persona que presuntamente apoyó un determinado ejercicio de participación, porque quien recolecta estos datos lo que hace es llenar un formulario en el que aparece una firma que presuntamente es la de la persona que lo señaló y se presenta copia de la credencial para votar. Se encontró en estos ejercicios una cantidad enorme de personas que ya habían fallecido, una cantidad enorme de personas que habían años antes hecho trámites registrales, entonces esa credencial ya no era su credencial para votar. Es decir, falta de certeza en torno a quién
personas que habían apoyado el ejercicio. Además de que se perdía, digamos, el control sobre la protección de los datos personales de las personas, de las ciudadanas y de los ciudadanos, es decir, a quien se le entregaba copia del credencial contaba con todos los datos personales de el ciudadano o la ciudadana. Precisamente a partir de esto se decide para los ejercicios de candidaturas independientes y para la constitución de nuevos partidos políticos generar una aplicación en la que se puede registrar con certeza esta información y se puede resguardar los datos personales de los ciudadanos. A propósito de lo que dices, el INE insistió una y otra vez en que era absolutamente confiable esta aplicación y que, bueno, las firmas autógrafas en papel pues solamente provendrían de 204 municipios de alta marginación. Ahora el tribunal dice que las dos fórmulas pueden coexistir. ¿Tú crees que se afecta de alguna manera la credibilidad en el proceso con esta determinación del tribunal o pueden coexistir los dos formatos? Materialmente pueden coexistir los dos formatos. De hecho, materialmente coexistían en esos 208 municipios de alta marginación. ¿Cuál es el problema? Me parece que el abrir la posibilidad del papel a todo el país y sin ningún tipo de restricción, lo que afecta es la certeza respecto de estas firmas recabadas, la certeza de quienes genuinamente están apoyando un ejercicio y válidamente están apoyando un ejercicio y quienes no están apoyando ese ejercicio y sus datos son utilizados sin su conocimiento y por supuesto sin su consentimiento. Eso es lo que se buscaba evitar con el uso de la aplicación y es lo que no se podrá evitar con la decisión del tribunal. El tribunal señaló que esta es una medida garantista porque se tienen que ampliar los mecanismos de participación. Me parece que uno de los elementos más garantistas de cualquier ejercicio de participación es la certeza. Creo que tampoco se puede olvidar que cuando se desarrolló esta aplicación y para lo que se ha utilizado esta aplicación, también es el ejercicio de derechos fundamentales. El derecho a participar como un candidato o candidata independiente, el derecho a conformar un partido político, son derechos fundamentales políticos de participación en los que el tribunal en su momento validó que el único elemento, digamos, la única vía para recabar esos apoyos fuera la aplicación, salvo las excepciones de los municipios de más alta marginación donde se recabaría por papel. Ahora el tribunal cambia su criterio y me parece que no nos aporta elementos realmente de por qué cambió este criterio. Porque estamos igual ante un ejercicio de un derecho fundamental, de un derecho humano, y también dice el tribunal que ahora la ley permite los dos formatos. Es decir, cuando lo aprobó la vez anterior, la ley electoral ni siquiera hablaba de la aplicación. Hablaba única y exclusivamente del formato físico y sin embargo el tribunal en su momento aprobó que la forma de recabar esos apoyos precisamente para generar certeza y para proteger los datos personales era la aplicación. Pero pues ahora, según lo establecido por el tribunal, ya es la última instancia, no hay no hay vuelta atrás, se podrán recabar estas firmas en papel o por la aplicación, pero pues algunos que probablemente se recabarán en su mayoría en papel. Finalmente, nos quedan 3 minutos, pero debo preguntarte, ¿tú ves conveniente, provechoso para el país el esfuerzo de marzo del próximo año para la revocación que las voces morenas quieren que sean ratificación de mandato del presidente López Obrador? Yo creo que el derecho a la revocación de mandato es un derecho. Y lo que se le consulta a la ciudadanía en caso de que haya un número suficiente de ciudadanos que, digamos, le hayan perdido la confianza a quien en el momento es presidente de la República, es un derecho el que podamos acudir a las urnas y decidir si se revoca o no se revoca ese mandato y se concluye con el resto del periodo. Eso es un derecho que me parece que debemos de tener las ciudadanas y los ciudadanos. Pero pues depende de la voluntad de las ciudadanas y los ciudadanos y que exista este número que establece la propia Constitución de solicitantes para que se promueva la revocación del mandato. No es un ejercicio de ratificación en sí mismo, pero pues en ese momento estamos aún en la etapa de recabar firmas. Veamos si llega el número suficiente de firmas, si tiene la dispersión territorial que establece la Constitución que se tiene que tener, y a
partir de entonces, Sí. si se cumplen con esos requisitos, pues en el marzo próximo estaremos convocados a las urnas a poder decidir si queremos que se concluya el mandato o queremos que se revoque el mandato. Como siempre, mi agradecimiento más sincero, Pamela San Martín, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ricardo, nuevamente saludos a tu auditorio. Te lo aprecio mucho. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.